autónomos, hola autónomas, hola infoautónomos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube y hoy vamos a hablar del paro del autónomo. Bueno, en fin, yo cuando acabemos el vídeo que cada uno saque sus conclusiones, pero creo que todavía no conozco a ningún autónomo que haya tenido paro. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es esto del paro autónomo. La primera pregunta que os haríais como autónomos, ¿yo tengo derecho a paro? Pues sí, tienes derecho a paro, pero siempre y cuando en tus cotizaciones tengas un concepto que se llama contingencias profesionales y cese de actividad. Tienes que estar dado de alta y tienes que cotizar todos los meses por ese concepto. Si no lo tienes, por supuesto, no tienes derecho a paro. ¿Cuánto te va a costar? Pues veréis, porcentualmente es un 2,2% sobre vuestra base de cotización. En el caso de, como la mayoría de autónomos en este país, coticéis por la mínima base de cotización, os saldría a pagar unos 19,45 euros al mes, ese 2,2. Acogerte a ese concepto de cotización hace que tengas una deducción en otra partida, que es la incapacidad temporal por contingencias comunes, y con esa bonificación, ese 2,2 pasa a ser un 1,7 sobre esa base. Por lo tanto, si tienes base mínima de cotización, te va a costar unos 15 euros mensuales estar cotizando para poder tener derecho a paro. Vamos a ver qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a la prestación por desempleo o al paro. Y aquí me vais a permitir que los lea, porque como hay que cumplir con tantas cosas, pues prefiero leerlo y así luego no hay opción a duda. Lo primero es estar afiliado y dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esto es de base, ¿no? Si no estoy cotizando, por supuesto no tengo derecho a ningún tipo de prestación. Lo segundo es haber pagado todas las cuotas de la Seguridad Social y si no cumples este requisito tendrías 30 días naturales para hacer frente a las cuotas que debes. Es decir, si te has pasado una época a trancailla y no has podido pagar tus cuotas y ahora resulta que te quedas parado, lo que entiendo que te quedas sin recursos prácticamente, pero si no estás al día en tus cotizaciones, por supuesto, no podrás acceder a él. Tener cubiertas las contingencias profesionales, como he dicho al principio, contingencias profesionales y cese de actividad, que es ese pequeño porcentaje de más que tenéis que pagar como complemento para obtener derecho a esa prestación por desempleo. Contar con un mínimo de cotización por cese de actividad, no de cotización general, sino un mínimo de cotización por el concepto cese de actividad, debe de haberse efectuado en los 48 meses anteriores al cese y de manera continuada de al menos 12 meses anteriores al cese. Es decir, si los últimos 48 meses no habéis cotizado por ese concepto, no podéis. Y si encima los últimos 12 no lo habéis hecho de forma continuada, pues tampoco tendréis derecho a la prestación. No haber alcanzado la edad de jubilación, a no ser que no tengas acreditado el periodo de cotización requerido para ello, ¿vale? Entonces, si tienes alcanzado el periodo de jubilación, tampoco tendrías derecho a la prestación por paro por cese de actividad. Que el motivo del cese de la actividad empresarial debe ser económico, técnico, productivo, organizativo, por pérdida de licencia administrativa, causa de fuerza mayor, caso de violencia de género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial y debe ser justificado. En lo que respecta al motivo económico, será suficiente con demostrar y acreditar un nivel de pérdidas del 10%. Esto de demostrar un motivo económico, de que yo he tenido que cerrar mi actividad, tiene muchas lecturas. Sí, depende de cómo lo montes, depende de cómo lo argumentes, depende de cuánta documentación presentes, alguien podrá entender que de verdad hay un motivo económico o podrá entender que hay otros muchos motivos para que tú hayas bajado tus ingresos y tu rentabilidad y por lo tanto parecer que pueden concedértelo o que no. Y esto, como se deja tan abierto, es muy complicado que luego alguien pueda tener un criterio objetivo a la hora de decir si de verdad hay un cese justificado o no, ¿vale? Entonces, pues ya entramos en un aspecto que lo hace prácticamente imposible, porque yo puedo tener muchos motivos para que mi actividad haya caído, aunque no haya caído la actividad del sector, y no tiene por qué ser achacable la culpa a mí, pero aquí se deja así de abierto. En caso de que el autónomo pierda su licencia de actividad debido a una infracción penal, no tendrá derecho a prestación por desempleo.
Bueno, pues a mí se me ocurre en ciertas situaciones en las que tú puedes tener algún tipo de infracción que no sea directamente achacable a ti y sin embargo te arrastre a tu cese de actividad. Pero bueno, esto ya lo podríamos ver específicamente, no voy a entrar en este tipo de detalles. Y por último, suscribir el compromiso de actividad aceptando acudir a actividades formativas de orientación profesional o de promoción del emprendimiento y asimismo deberá acreditar disposición activa para reincorporarse al mercado de trabajo. Bueno, en esto sí tengo que estar de acuerdo porque si estás percibiendo una prestación por desempleo y se te está facilitando la posibilidad de reincorporarte al mercado laboral, pues entiendo que tú lo que tienes ganas es de volver a trabajar y por lo tanto pues esta me parece lógica. Por lo tanto, como opinión personal, dentro de los requisitos, muchos son normales, pero el hecho de que tú tengas que presentar un estudio de que por motivos económicos o en motivos más que justificados de pérdida de beneficios y tal, tú te ves obligado a tu cese, pues creo que ese estudio es complicado y que deja demasiado abierto el criterio de la persona que reciba ese estudio y que pueda validarlo, dependiendo de los conocimientos que tenga del sector y de lo que tú estabas haciendo. Pero, ojo, esto es una opinión mía y que cada uno entienda la suya. ¿Cómo solicitar el paro del autónomo? Bueno, pues tienes dos opciones. La primera es ir a las mutuas laborales, que son las que están homologadas por el Ministerio para que tú puedas solicitar esa prestación por desempleo, ¿vale? Y la segunda, el Servicio Público de Empleo, si el autónomo está cubierto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o Instituto Social de la Marina, ¿vale? Esas serían las dos opciones donde tienes que ir. Lo normal, en la inmensa mayoría, tendréis que ir a vuestra mutua, porque cuando os disteis de alta como autónomo, os disteis de alta una mutua y será la mutua a la que tendréis que tramitar o en la que tendréis que tramitar toda esta solicitud. ¿Cuándo debo de presentar? Y esto es importante, pues tendréis hasta el último día del mes siguiente a cuando hicisteis el cese de la actividad, ¿vale? Es decir, si yo paralizo mi actividad un día 18, yo tendré hasta el último día del mes siguiente para ir a solicitar la prestación por desempleo. ¿Cuánto puede cobrar un autónomo de paro? Bien, pues como en todo, en los autónomos, dependerá de cuál ha sido tu base de cotización en los últimos meses. Por ejemplo, el importe de la prestación será del 70% de la base reguladora por el que se haya cotizado durante los 12 meses anteriores al cese de actividad. Recordad que una de las condiciones para cobrarlo es que llevaras 48 meses cotizando por el contexto cese de actividad o en un periodo de 48 meses, pero sobre todo que los últimos 12 lo hubiese hecho de forma continuada. Y por ejemplo, los que hayan cotizado por la base mínima de nuevo, porque como os decimos esto es dirigirse al 80 y tantos % de los autónomos de este país, quedarían aproximadamente unos 643 euros mensuales a cobrar si cumplimos con todo lo que os he dicho hasta ahora. Y ya por último, ¿durante cuánto tiempo se puede cobrar la prestación? Bien, pues mis compañeros os van a poner aquí un cuadro donde podéis ver los ratios de meses según cotizaciones y recordad que todo va a depender de cuánto tiempo lleváis cotizando por el concepto cese de actividad y el tiempo de cotización ininterrumpido que hayáis tenido, ¿vale? Pero en este cuadro que tenéis aquí, pues podéis ver perfectamente los meses que os correspondería, siempre teniendo en cuenta que como máximo, y esto es muy similar o igual al régimen general, tendréis un tope máximo de 2 años a cobrar por este concepto, siempre y cuando hayáis cotizado por la máxima, ¿vale? Pero como os digo, aquí podéis consultarlo, igual que en todos los contenidos de Infoautónomos, que tendremos un contenido específico sobre esto. Pues nada, de nuevo, esperando haberos ayudado a entender esto del paro del autónomo y nos vemos en el siguiente. Gracias.